Queridos hermanos, todos, en este domingo prosigue el Señor el discurso que venía dirigiéndonos el domingo pasado y en un sentido profundo también en los anteriores domingos. ¿Estamos acaso ante otra de las mejores parábolas de nuestro Señor Jesucristo, estructurada de una manera perfecta, con un gran dinamismo en la narración y con una claridad en el mensaje que nos dirige, siempre y cuando entendamos bien los términos, los protagonistas y el punto que busca mover en nosotros la parábola, que no es otro que el de la conversión del corazón solo a Dios. Ambientada esta parábola por la primera lectura tomada del libro del profeta Amós, podemos ver cómo la tendencia a absolutizar solamente la vida terrena, a darle gusto solamente a esa dimensión humana que es el cuerpo, olvidando nuestra alma espiritual, creyendo que solo tenemos vida para este mundo y no un destino eterno, es asunto que ha estado presente en todas las épocas humanas. El profeta Amós habla desde 7, 8 siglos antes de Cristo y miren la sociedad que describe, muy parecida a la nuestra. Banquetean diariamente, se recuestan sobre almohadones, se visten con ropas finas, beben el vino más agradable y sobre todo pues se olvidan de la justicia, es decir, de que eso le debería de corresponder a todos. Luego les dice la voz profética de Dios a través de Amós: ustedes van a ir a la cabeza de ese grupo de destierro que vendrá. En el Evangelio, Jesús, que miró a aquellas multitudes incontables empobrecidas por la colonización romana, por la incorrecta organización de la vida social, miraba también lo que en la mente de cada uno causaba esto, principalmente un deseo. Hay que salir de esta miseria porque nadie ni Dios se acuerda de nosotros. Hay que aspirar a ser así como ese rico que aparece en la parábola, que banquetea espléndidamente todos los días. Ese es como el ideal de una vida triunfante, exitosa, tanto entonces en tiempos de Amós como en tiempos de Jesús, como en nuestros tiempos. Miren cómo entonces las riquezas, la vida cómoda y palaciega se vuelven una tentación para el ser humano que busca secuestrarle su corazón para que no se lo entregue solo a Dios. Y aquello que fue creado por Dios para que nos sirviera en este mundo se vuelve amo que nos hace servirle a nosotros. Entendamos bien los términos de la parábola, porque de lo contrario desplazamos la carga de la parábola a los ricos, y creo que ninguno de los aquí presentes nos consideramos tales. Entonces depositamos sobre ellos esta carga, este peso y hasta esta amenaza, que no es amenaza sino una advertencia fuerte. Pero en la Biblia, queridos hermanos, rico es aquel que se posesiona firmemente de lo poco o mucho que tiene. Por eso alguna vez los discípulos mismos de Jesús, cuando le escucharon hablar así, sin ser ellos ricos porque eran pescadores, hombres rudos, le dijeron a Jesús: si tal es la condición del hombre, no hay quien se salve, pues si todos estamos así, bien agarrados de lo poco o mucho que tengamos. Ese hombre rico puede ser pues cualquiera de nosotros, con tal de que esté firmemente agarrado de lo que tiene y lo considere necesario y exclusivo para sí mismo y para los que ama.
y que no mire más allá de las puertas de su casa. Fíjense cómo este Lázaro estaba allí tirado a las puertas de su casa, no solo empobrecido, sino afectado por una grave enfermedad que le tenía cubierto de llagas el cuerpo. Hasta los perros le tenían más misericordia al venir a lamerle las llagas, y aquel hombre que todos los días banqueteaba espléndidamente no lo miraba. Interesantísima la forma en la que Jesús narra esta parábola, porque nos da el nombre del pobre. Él se llama Lázaro, que viene de la palabra hebrea Eleazar. Dios ayuda, Dios socorre, para que no se crea que el pobre está dejado de la mano de Dios, y tampoco se crea que el que tiene riquezas es bendecido por Dios, como se pensaba entonces y como se piensa ahora. Más interesante aún es que el hombre rico no tiene nombre, se le describe su actividad. Estaba bien aferrado a lo que tenía y tenía las puertas de su corazón y de su alma cerradas a las necesidades de los demás. De repente, así la vida, día tras día, semana tras semana, como se nos va yendo, entra un tercer protagonista inesperado, pero verdaderamente seguro: la muerte de ambos. Viviendo así, uno banqueteando, el otro mendigando, les llegó la muerte. Y aquí viene realmente la razón de por qué Lázaro se llamaba Dios ayuda, porque Dios pone en el seno de Abraham a Lázaro, y el rico es enviado al lugar de tormentos eternos. Ir al seno de Abraham es una expresión judía propia del tiempo de Jesús, que significa simplemente reunirte felizmente con tus antepasados. Ahí está una hermosa descripción de la vida eterna que nos espera, y que la intercambiamos por comodidades y lujos de esta vida. Que sigue en la parábola la explicación de las cosas. Ahora aquel rico que nunca miró fuera de la puerta de su casa a Lázaro, a lo lejos, y ahora necesitado él, sí que lo distingue y mira cómo goza junto a Abraham, y le dice: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje al menos la punta de su dedo en agua y me la ponga en la lengua, porque no soporto estos padecimientos. Y miren la razón que da Abraham, el padre del pueblo escogido: hijo, tú en vida gozaste de los bienes, Lázaro en cambio le sobraron males. Por eso estás tú allí ahora y él acá. Viendo que es inútil su petición, aquel hombre rico: bueno, pido una segunda cosa, manda a Lázaro a mis parientes para que les advierta. Y miren lo que responde nuestro padre Abraham: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen, que es lo mismo que decir: tienen la palabra de Dios, escuchen lo que les dice, pónganlo en práctica, conviertan su corazón solo a Dios y todo lo demás relativícenlo. Y entonces les dice, para concluir, Abraham: no lo escucharían ni aunque se les aparezca un muerto resucitado. De fondo está hablando de la resurrección de los muertos, de Cristo, que con su vida nos demostró que no todo es este mundo, que principalmente hay que preocuparnos de la vida eterna que a todos nos espera. Ese es un elemento capital en la parábola. No te dejes confundir por el mundo y por lo que dicen tus sentidos, lo que miras, lo que escuchas. No todo es esta tierra, esta vida, este cuerpo, este disfrute o este sufrimiento.
¿qué tanto son 80, 90 años comparados con la eternidad? Que no se nos olvide que nos llegará a todos la muerte, pero no en la forma en la que es planteada por las películas como el final de algo. La muerte es apenas el inicio, viene el juicio en torno a lo que hicimos o dejamos de hacer, y vendrá entonces la sanción, el juicio que se merecen nuestras obras. Con esto el Señor Jesús, más que amenazarnos, está abriendo los ojos para que no nos dejemos engañar por el mundo y sus seducciones, para que caigamos en la cuenta de que si esta vida nos gusta con sus placeres y bellezas, más nos gustará la vida eterna en la que eso no terminará jamás. La pregunta que cualquiera nos hacemos, queridos hermanos, ¿qué debemos hacer, Señor? Primero, para responderla, preguntémoslo al Espíritu Santo, porque no basta con dar simplemente a alguien y decir ya está cumplida mi caridad, como cuando ayudamos aquí a estas almas que entran a veces aquí a misa a pedir, les damos algo y no hacemos más que contribuir a su desnutrición, porque van a ir a comprarse comida chatarra, que el nada ayuda. ¿Cómo tendríamos que organizar la caridad para que no sean actos puntuales, que no remedian gran cosa y que se volverá a repetir la necesidad? Por eso hay en las parroquias, por eso la iglesia tiene lo que se llama pastoral social, grupos de personas que de muchas formas ayudan a alcanzar a esas partes de nuestra iglesia y de nuestra población de las que nadie se acuerda. Hay quienes traen, hay quienes llevan, y hay quienes traen y llevan, porque hay personas que teniendo incluso no solamente dan, sino que dan su tiempo y ayudan. Miren cómo entonces las misas dominicales se pueden volver ese lugar donde uno practique la caridad, no solo dando en la limosna para la ayuda de la evangelización de tu diócesis, trayendo despensa concreta para que la parroquia pueda distribuirlas a quienes los necesitan. Día tras día vienen a mí las personas del asilo de ancianos, de la casa hogar, de los diversos lugares donde se ayuda, allá de Cáritas también, donde se dan tantísimas despensas a los pobres. Señor obispo, llame a la iglesia a que traigan comida, latas, kilos de azúcar, de arroz, de frijoles. Ahí está esa solidaridad nuestra manifiesta en cosas concretas. Señor obispo, llame a la población a que nos ayuden. Somos apenas 8 para hacer todo este trabajal, nadie quiere venir. Pensemos en esta parábola, pensemos en que un día más temprano que tarde, y de eso no está excluido ni el joven ni el niño, vendrá el momento de la muerte mandada por Dios y su providencia. Y vendrá el momento del juicio que se realizará en lo que hayamos hecho o dejado de hacer. Pidámosle juntos al Espíritu Santo que nos dé la iluminación para encontrar caminos y ayudar a que todos gocen de lo que también nosotros gozamos, a veces sin darnos cuenta. Fíjense cómo nuestro Señor no es un Dios revolucionario, no es un Dios que quiere armar aquí la guerra, no es un Dios que prefiere y dice mueran los ricos, vivan los pobres, como se usó en el siglo XIX y XX y se armaron tantas guerras en nombre de esas ideas. El nuestro es el Padre del Hijo pródigo, que quiere que ambos hijos, los que tienen y los que no tienen, entren a su casa y disfruten, que ambos se sienten a la misma mesa, que no haya quien padezca necesidad y haya otros que teniendo cierran las puertas de su corazón, de su hogar y no quieren mirar. Que también nosotros caigamos en la cuenta, es que Dios nos quiere a todos
Y este no es más que un poderoso llamado de atención a nuestro corazón para sacudirlo, para despertarlo, para que abra los ojos espirituales y mire la miseria, el sufrimiento, la pobreza que está acaso afuera de las puertas de nuestro hogar. Miren cómo este pobre de nombre Lázaro esperaba, ansiaba, aunque sea saciarse de las sobras que caían de la mesa del rico, pero ni eso le daban. Pidámosle al Señor que nos dé esa orientación para hacer lo mejor que podamos con lo poco o mucho que tengamos, y así nos ganemos el cielo. Que pensemos hábilmente, como se nos recomendaba el domingo pasado, en función de nuestra salvación. Vamos a ponernos de pie.